Muy bien, allí estamos comenzando la lección número 9, ¿sí? Donde vamos a ver la segunda y tercera epístolas de San Juan Apóstol. Bueno, última lección de este libro apasionante, Epístolas Generales, un montón de enseñanzas donde lo debemos poner por obra, ¿no? El conocimiento no sirve de nada si no lo ponemos por obra, así que para eso estamos queriendo saber, para agradar a nuestro Dios, ¿no? Así que bueno, comenzamos en la segunda y tercera epístolas de San Juan y hablamos sobre el autor. Y tenemos entendido, allí el libro también nos presenta que la mayoría de los eruditos concuerdan que tanto esta epístola como la tercera es del apóstol Juan. En ambas él se denomina el anciano, ¿no? Y esto provocó una hipótesis de que quizás se trate de otro Juan y no del apóstol. Este título se refiere más que nada a la edad del autor que a su puesto dentro de la iglesia. Y esto traten de recordarlo porque es allí una ayudita para el que ya conoce, tiene que tratar ahí de entender que quizás se la pidan a esta referencia. Así que este título del anciano se refiere, según en el libro, más a la edad del autor que a su puesto dentro de la iglesia. Tanto el estilo como el contenido de la carta son semejantes. Y segunda y tercera epístola de Juan son probablemente las cartas más breves del Nuevo Testamento. Otra referencia que está bueno que se las acuerden. Y el autor también habla de los mismos temas que en la primera de Juan. Vamos al tema 1. Introducción, ¿sí? Juan allí... No vamos al tema 1, vamos a los destinatarios. En segunda de Juan tiene un destinatario y allí dice que va dirigida a la dama elegida, ¿no? O a la señora, y cierra con las palabras también. Primero, va dirigida a la dama elegida y cierra la carta con los niños de vuestra hermana elegida, hermana les saludan, ¿no? La dama elegida o la señora, para algunos era en el griego Kyria, la elegida, ¿sí? Y para otros era para toda la iglesia, ¿no? Para nosotros es para la iglesia en general. Esta carta está dirigida para la iglesia en general, ¿no? La persona a la que se dirige la carta es ensalzada por su piedad y es prevenida contra los falsos maestros. La fecha. Casi no hay datos sobre la fecha de esta carta, ¿no? Supone la mayoría que fue una fecha cercana a la primera carta, al final del primer siglo. Entonces, ¿cuándo fue? Suponen al final del primer siglo. Otros datos que también se lo van a pedir. Ahora sí vamos al tema 1. La introducción, ya hablamos del autor, ya hablamos del destinatario y de las posibles fechas. Ahora vamos a introducirnos en el libro directamente, ¿sí? En la carta, mejor dicho. Y se presenta, como recién dijimos, como el anciano, ¿sí? Sin duda, esta referencia hace que era reconocido por los lectores con ese precisamente título, ¿no? Juan amaba de verdad a este grupo de cristianos, en contraste con los herejes, ¿no? Quienes no estaban en la verdad y tampoco tenían un amor verdadero. Pero Juan amaba a estas personas a las cuales les enviaba esta carta. El amor que Juan sentía por este grupo era a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Este era el amor que Juan sentía por este grupo. Y el énfasis de Juan
en estos versículos es la verdad. Ese es el énfasis de Juan, ¿eh? El amor que Juan sentía por ellos era más que un sentimiento temperamental, ¿sí? Era por causa de la verdad que ellos compartían. Por esa verdad, ese amor se hacía patente. Y también usa una bendición para el saludo, ¿no? Como el apóstol Pablo menciona al Dios Padre y al Señor Jesucristo, Hijo del Padre, ¿no? Primero, Juan le agrega a la gracia y paz, misericordia, ¿sí? Los saludos iguales que hacía el apóstol Pablo, ¿sí? Gracia y paz a ustedes, ¿no? Siempre decía Pablo en sus cartas también, pero Juan le agrega misericordia, ¿sí? Y también, como recién lo estaba diciendo, menciona a Dios Padre y al Señor Jesucristo, Hijo del Padre, y acentúa con esto la igualdad del Hijo con el Padre como fuente de toda bendición. Dos palabras también que recalca en esta epístola: en verdad y amor. Estas palabras preparan a los lectores para el tema principal de esta carta. Cuando los cristianos crecen en esa verdad y amor es cuando pueden experimentar la plenitud de la bendición de Dios. Cuando crecemos en esta verdad y cuando crecemos en este amor de Dios, podemos experimentar toda la plenitud de Dios. A eso somos llamados. Vamos al tema 2, y hay unos consejos y advertencias desde el capítulo 1, versículo 11, ¿no? El anciano sentía gozo por los hijos que andaban en la verdad, y eso era seguir la verdad que fue trazada. El amarse unos a otros, nuestra fe debe manifestarse a través del amor entre nosotros, ¿sí? El amor va unido a la obediencia. El cristiano debe cumplir los mandamientos, andar en la verdad y andar en el amor. Y esto le daba alegría a Juan, ¿sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no le va a dar alegría si lo que él había transmitido se estaba poniendo por obra, ¿no? Y esto es una de las cosas que nos decía el pastor en este tiempo, ¿no? Que es bueno, es honroso poder ver el fruto de lo que uno enseñó, ¿no? Si uno enseña es porque lo sabe, porque no puedo enseñar algo que yo no sé, ¿no? Entonces trato de aprender para poder enseñarlo, ¿sí? De cumplirlo, porque primero soy yo, la palabra es para mí, y después poder enseñarlo, ¿no? En base a lo que yo viví y a lo que yo experimenté de acuerdo a la palabra. Entonces, Juan había experimentado muchas cosas y el amor y la fe en Cristo lo sostuvo durante todo ese tiempo difícil que pasó. Recordemos que Juan terminó sus días de ancianidad en la isla de Patmos y allí tuvo revelaciones pero gloriosas con el Señor. Él fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le mostró todo lo que iba a venir. Fue el vaso que el Espíritu Santo usó, y qué tremendo es eso, ¿no? Qué tremendo es eso. Así que él permaneció en la verdad, anduvo en el amor, y esto le pedía a sus hijitos espirituales, ¿no? Que también lo hagan. En el versículo 7 habla de los falsos maestros, ¿sí? En el versículo 7 habla de los falsos maestros. El error de ellos es que negaban la encarnación del Señor Jesús. Y aquí los reconoce como engañadores, que salieron por el mundo. El Señor ya lo había advertido que vendrían falsos cristos y profetas allí por Marcos 13, 22 y 23. Lo podemos compartir también si quieren. Seguramente que ustedes leyeron todas las citas bíblicas. Es importante que cuando nos centremos a conocer, ¿no? y a estudiar, a tener este conocimiento, podamos leer cada cita bíblica, podamos buscar cada palabra que no la entendemos o no sabemos qué significa, ¿no? Yo por eso todo esto lleva su tiempo, el buscar, el saber cómo expresarlo. A veces se nos hace difícil, pero
es necesario que empecemos a indagar un poquito más de lo que tenemos. No solamente el libro, no solamente el momento, sino que en este tiempo somos llevados a más, ¿sí? A meternos en las aguas del Espíritu Santo, a que Él nos revele la palabra, ¿no? Para que podamos ponerla por obra y conocer todo lo que necesitamos conocer para no ser engañados, como nos alienta Juan. Entonces, estas personas, estos falsos engañadores, falsos maestros engañadores, no confesaban que Jesús había venido en carne, no lo negaban ni tampoco lo reconocían. Ojo con esto, ¿no? Porque esta es la técnica del diablo, ¿no? Implantar herejías, aún en este tiempo vivimos esa realidad. Habla con medias verdades, ¿sí? Con medias verdades. Y quien niega a Jesucristo, dice que ha venido en carne, ataca la raíz misma de la fe cristiana. Así que esto es lo que estaban diciendo los gnósticos ahí, que Jesucristo era un hombre, sí, pero que lo había usado Dios en un momento y después lo dejó. No, Jesucristo es la razón de nuestra creencia. Jesucristo es nuestro Salvador. Él vino a morir por nuestros pecados, vino a dar su vida para que nosotros vivamos, ¿no? Claro que sí. Versículo 9, Juan advierte que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ese es un versículo clave, ¿no? Algo clave. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera, dice, en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, y no solamente al Padre, sino que tiene al Hijo, ¿sí? Porque el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Entonces, decir, nadie puede tener al Padre sin confesar al Hijo, porque el Hijo es la revelación del Padre y el camino al Padre. Amén. Esto es así. Yo no puedo decir que tengo a Dios en mi corazón o que creo en Dios, sino creo primero en Jesucristo, ¿sí? Porque Jesucristo es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y estas bases fundamentales de los cristianos, de nuestra fe, es lo que Juan le quería ayudar a entender, ¿sí? A los que ya conocían o sabían, se les había olvidado, venían vientos de corrientes extrañas, doctrinas extrañas, y querían sacar, ¿no?, la palabra que ya fue implantada, la palabra de bendición, y querían perturbar para que declinen de la fe, ¿no? Pero allí está Juan, un hombre de Dios tremendo, un apóstol enviado por el Señor para que afirme, ¿sí? Afirme con ese amor, con esa valentía y con esa autoridad que venía del Señor, afirme cada enseñanza que ya había sido sembrada en los corazones de estos cristianos, ¿no? Ahora, exhorta a no tener participación con los herejes, ¿no? Y Juan es el apóstol del amor, ¿no? Y sin embargo aquí habla con dureza, no tengan participación alguna con los herejes, y ser hospitalarios, hospedar generosamente a los verdaderos misioneros, ¿no? Seguramente que habían algunos, ¿no?, que no hacían esto y que había llegado a oídos de su maestro, de Juan. No se refiere a la gente que les creía, sino a los que enseñaban. O sea, no tienen que ser hospitalarios con aquellos que enseñan, que son verdaderos misioneros, que son verdaderos cristianos, que tienen testimonios, que son enviados realmente, no con cualquiera que venga a decirte, Dios me dijo tal cosa, me envió el Señor. No, a los verdaderos misioneros, ¿sí? Conclusión, a esos verdaderos misioneros. Y en ese tiempo quería compartir esto también, ¿no? Era necesario hospedar a los enviados, ¿no?, a los apóstoles, a los que llevaban la doctrina verdadera, ¿no? Habían lugares que habían muchas posadas, ¿no? Seguramente que ustedes lo leyeron allí también un poquito, lo leyeron todo.
dice el libro que las posadas en esos tiempos, ¿no? eran para todas clases de gente, ¿no? Pero los que llevaban la palabra de Dios, la verdad de Dios, no se mezclaban con esa gente, ¿no? O sea, no se mezclaban por no meterse en esas situaciones, ¿no? Extremas de pecados y demás. Por eso los hermanos tenían que ser hospitalarios, ofrecer sus casas, ¿no? Para esos hombres de Dios puedan tener un lugar donde descansar tranquilo, no ser perturbados, poder continuar con la comunión con Dios, ¿no? Y no solamente eso, sino que tenían que darle provisión también, ¿no? Y era difícil en esos tiempos encontrar lugares que realmente puedan recibir a estos hombres de Dios, ¿no? Si no era a través de los hermanos. Y en este tiempo también, ¿no? Lo vemos nosotros cuando vamos a compartir con los hermanos allí, porque somos enviados de nuestros pastores, no porque tenemos gana y vamos así nomás, ¿no? Cuando vamos a visitar a los hermanos allí en Tucumán, cuando vamos a visitar, he tenido oportunidad también de ir a Salta, al pastor Marcos allí, con los huichis, no me acuerdo ahora los hermanos, cómo se llaman allí la tribu, ¿no? La denominación, pero los hermanos ellos también hemos sido enviados, ¿no? Y hemos sido con un propósito de ayudarlos, de fortalecerlos, de animarlos, y ellos nos brindaron desde lo que tenían, nos brindaron todo y nos provisionaron también, ¿no? Nos provisionaron para la vuelta también, ¿no? Y esto es lo que hacían en ese tiempo. Tenían que hospedarlos con la mejor manera que tenían, le ofrecían todo, su casa, su cama, ¿no? Y también los llenaban de provisión para que sigan el camino y no tengan ningún problema, ¿no? Entonces hay una conclusión allí y dice: el anciano tiene muchas cosas para escribir, pero espera verlos pronto, dice, ¿no? Para que su gozo sea cumplido. Y hay tantas cosas que quizás quería escribir, pero dice, y me va a faltar, no sé qué habrá pensado Juan allí, ¿no? Pero quiero verlos, porque cuando uno ve, uno puede escribir, ¿no? Pero hay gestos, hay reacciones que es lindo verlo, ¿no? Es lindo verlo. Y eso es lo que iba a hacer que su gozo sea cumplido, ¿no? Él tenía buenas referencias de hermanos, así como tenía malas referencias de otros que venían ahí a hacer lío, pero también tenía buenas referencias de hermanos que perseveraban en la doctrina, ¿sí? Y en la verdad y en el amor. Vamos al tema 3 y ahora vamos a ver la tercera epístola de Juan. Y el destinatario es muy probable, no es muy probable, es así. El destinatario era Gallo, y que Gallo pareciera ser un líder de la iglesia, ¿sí? Gallo con Y, no Gallo, como el gallo que canta, no, el gallo Claudio, no. Este es Gallo, que era un hombre, un anciano, ¿no? Mejor dicho, un hermano de allí, de la congregación, ¿no? Y un líder de la iglesia, ¿no? Y es muy probable que Juan fuera quien condujera a Gallo a la conversión. Por eso era su gozo, ¿no? Saber que al pasar el tiempo él anduviera en la verdad y que sea un verdadero discípulo, ¿eh? Ahí está. Entonces hay una fecha probable que se escribió esta carta, que es al igual que primera y segunda de Juan al fines del siglo I. Y hay enseñanzas en esta epístola. Allí presenta Juan el carácter y la actitud de Gallo. Está también Diótrefes y Demetrio para nuestra enseñanza, ¿sí? Son 3 enseñanzas tremendas. Y bueno, hay un versículo central que dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Está en tercera de Juan 11. Y entonces Juan nos presenta un ejemplo a seguir,
como decíamos recién, ser hospitalario, apoyar la obra misionera y trabajar en la iglesia por amor a la verdad. Muy bien, entonces, destinatario Gallo, de la tercera epístola de Juan, era un líder de la iglesia, posiblemente alguien que él había alcanzado con el mensaje. Entonces Gallo ahora estaba, se escuchaba de él buenas referencias, estaba en la verdad, era un hombre hospitalario también, ¿sí? Y apoyaba allí a los hermanos. Vamos al tema 4 y tenemos allí palabras de elogio para Gallo, ¿sí? Qué bueno, ¿no? Qué bueno es saber que lo que el maestro ha enseñado se está practicando, como decíamos recién, ¿no? Es el gozo del maestro. Gallo tenía esa actitud o mejor dicho, la virtud de hospedar, ¿no? A personas que no conocía y que no tenían un título, sino solo pertenecer a la fe cristiana igual que él. Entonces, el apóstol lo anima a que siga teniendo esta hospitalidad, ¿no? Propia de los verdaderos cristianos, ¿eh? No era solo hospedarlos, sino, como decíamos recién, sino también de aprovisionarlos para que pudieran continuar su viaje. Entonces, allí Gallo apoyaba la predicación y allí entonces Juan enfatiza la hospitalidad que algunos misioneros viajeros necesitaban, un lugar para alojarse por las noches y algo de comida. Él era alguien que tenía ese espíritu. Bien, y el apóstol le anima a que siga teniendo esta hospitalidad, ¿no? Propio, como decíamos recién, de los verdaderos cristianos. Y no era solo hospedarlos, sino llevarlos a provisionarles, darle cosas para que puedan provisionarlos con comida, con todo lo que necesitaban para continuar su viaje. Y qué importante, yo había puesto allí las misiones, qué importante también que tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque no solamente el que predica o el que va caminando, ¿no? Tiene esa responsabilidad, sino también nosotros apoyar las misiones, apoyarlos, ¿no? Porque allí también está usándonos Dios. Somos una familia y debemos ayudarnos unos a otros, y el poder hacer la voluntad, que otro pueda tener el tiempo, pueda tener el llamado, la carga de hacer esto, ¿no? Qué bueno que también Dios despierte en nosotros el poder colaborar, el poder ayudar, ¿no? Yo bendigo a todos los hermanos. Ahora me acuerdo, mientras que estoy hablando, me acuerdo de los viajes que he hecho, ¿no? Para esto, para apoyar a los hermanos, para estar con ellos, para conocerlos, ¿no? Y poder llevarle un poquito del fuego, ¿no? que tenemos nosotros aquí a través de nuestros pastores, ¿no? A través de la iglesia aquí, la casa central, y poder llevarlos allí con ellos y cómo ellos te reciben, ¿no? Los hermanos que están esperando, ¿no? Para que nos apoyemos, para que lo sostengamos ahí, ¿no? Y hay muchas que me han bendecido cuando hemos ido allí a hacer este trabajo hermoso, ¿no? Que nació de nuestro pastor. Él nos lo ha inculcado, y yo me acuerdo cuando el pastor hablaba y nos traía las fotos y los videos de cuando iba allí a tantos lugares que muchos no quieren ir. Porque son lugares donde se predica con techos de paja, pisos de tierra, ¿no? Aún hoy permanecen así, ¿no? En algunos lados. Y a esos lugares somos llamados de ir, no solamente o no más que nada a lugares con edificios donde tenés todas las comodidades, ¿no? Sino que Dios está mirando a esas personas lugares que nadie quiere ir, ¿no? Y a esos lugares somos llamados ir los hijos de Dios, porque hay hermanos en Cristo ahí que nos necesitan y nos están esperando con los brazos abiertos. Y qué bueno por aquellos que decía recién, me acordaba de tantos viajes que fuimos. Siempre no ha salido de la iglesia, sino que ha salido
de cada uno de nosotros, ¿no? Y muchos me han apoyado en esto y hay hermanos que me han bendecido para que yo pueda ponerle el combustible al auto, para que pueda ir con dinero en la mano, ¿no? Para que nada nos falte para los que íbamos en cada viaje. Hoy por hoy también, cada vez que los pastores nos dicen hay que ir a tal lugar o sentimos la necesidad de ir porque tenemos que ayudar, somos familia, no le estamos pidiendo a la iglesia, no le estamos siendo de carga a nuestros pastores, sino que aprendemos, entendimos que nosotros, Dios nos da la capacidad de... Nos da esa provisión, mejor dicho, nos da esa provisión. Cada vez que yo tuve que comprar un pasaje de avión, querido hermano, querida hermana, Dios me lo ha dado. Dije, lo voy a hacer y Dios me lo dio, ¿sí? Primero tuve el deseo y la decisión de poner en mano eso, en marcha eso, pero Dios me dio la provisión, ¿sí? Dios me dio la provisión. Así que te animo también a que puedas tener este espíritu de hospedar, de ser parte de misiones, porque esto también le agrada a Dios. Y por último vamos al tema 5. A ver si me olvidé de algo. Bien, tema 5, reprensión a Diótrefes y aprobación a Demetrio, ¿sí? Aparece Diótrefes por única vez, un hermanito que no amaba a los hermanos, un hermanito con comillas que no obedecía, ¿no? Este hermanito, que no era tan hermanito, tenía un espíritu malo, ¿no? Y las características de este espíritu malo de Diótrefes eran 4. Eran 4. Este era el espíritu de Diótrefes que estaba en la iglesia, estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Y ahí en la palabra dice, Juan en la carta dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos, dice, no nos recibe. Y una de las primeras características de este espíritu malo, ¿no? Es que le gusta tener el primer lugar, un deseo de preeminencia, que todos me vean, que todos vean que estoy acá, que nadie se deje de saber que yo estoy acá, dice, ¿no? Entonces, dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros. Segunda característica mala, palabras malintencionadas, hablando mal de los hermanos de la iglesia, hablando mal de sus consiervos, hablando mal de la familia. Y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos. ¡Wow! Tercera característica, rechazo allí a la autoridad apostólica, un total rechazo a la autoridad apostólica, a los que fueron enviados, no los recibe. Y dice, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! Esto es un abuso de disciplina. Cuarta característica de este mal espíritu de Diótrefes. Estaba dentro de la iglesia y le gustaba tener el primer lugar y hablaba con palabras malignas, malintencionadas. Y se veía que tenía un rechazo a la autoridad. No hacía lo que le estaban diciendo. No tenía un buen corazón. Este Diótrefes abusaba de la disciplina, ¿no? ¿Cuántas veces vimos este espíritu aún hoy? Aún hoy. No, por supuesto, aquí en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Y si lo hay, qué bueno es poder reconocer esto, ¿no? Porque Dios nos da una oportunidad. Siempre nos da Dios oportunidad para reconocer lo que haya en nuestro corazón y poder cambiarlo, arrepentirnos y cambiarlo a través del Espíritu Santo. Pero en los versículos 11 y 12 dice, insta a Gallo a no imitar lo malo, sino lo bueno. Diótrefes no tenía nada bueno que imitar.
nada bueno que imitar. Entonces lo reprende, lo reprende. Entonces yo me imagino ahí a Juan diciendo, este Diótrefes es un dolor de cabeza, estómago mal, ¿no? Pero cuando vaya, y fíjate, se está haciendo evidente, así que hay que tomar cartas en el asunto, hay que darle un corte a este hombre, ¿no? Aún así, en ese espíritu de amor, Juan les hablaba. Pero habla también de Demetrio. Y Demetrio es todo lo opuesto a Diótrefes, era uno de los maestros itinerantes también él, ¿sí? Y dice que todos daban testimonio de Demetrio y era un testimonio bueno. Y aún la verdad misma, dice, ¿no? Daba testimonio. Y también todos, dice, todos daban testimonio bueno. Demetrio era un hombre bueno, Demetrio era un hombre realmente digno de imitar, ¿sí? Era un buen hermano del que todos daban testimonio, ¿sí? Era portador de la carta de Juan a Gallo, dice, ¿no? Y la cual era también su salvoconducto para los hermanos de la iglesia, su carta de presentación. ¡Wow! Acá Juan le está diciendo, Demetrio es un cristiano fiel, tiene un buen testimonio, todos hablan bien de Demetrio. Qué bueno que todos puedan hablar bien, ¿no? de alguien, que podamos tener un testimonio, porque no es la persona, no somos nosotros que nos estamos representando. Allí, años atrás, decía el pastor Damián, cuando tenía su programa, representando al más grande de los grandes, ¿no? Y estamos representando al Señor, no nos representamos nosotros, ya nosotros no vivimos, ya no es nuestra persona, nuestra imagen, es que poder dar la imagen del Señor, ¿no? De que Cristo está en nosotros. Así que Demetrio allí, Demetrio estaba siendo un buen ejemplo, ¿sí? Y Juan lo estaba poniendo allí en evidencia, ¿no? Y tenemos la conclusión, Juan dice que tiene muchas cosas que escribir, igual que la segunda carta, ¿no? Pero que aún espera escribirla, espera decírselas personalmente, ¿sí? Personalmente, porque es mejor decir las cosas personalmente, ¿no? Le dijo lo que tenía que decir y los advirtió de lo que tenía que advertir, pero hay otras cosas que también son importantes, pero está bueno decirlo personalmente para poder vernos y para poder allí ver las expresiones, ¿no? Y el resultado de esas palabras que Juan tenía para decir. Y hay un saludo allí, la paz sea contigo, Y este es muy apropiado, ya que Diótrefes estaba causando disensión, dice, ¿no? Dice, la paz sea contigo. Hay alguien que está causando ahí disensiones, está molestando. Bueno, recordate, la paz sea contigo. La paz que el Señor nos dio, sea contigo. No es un deseo de bendición del otro y que esa paz esté realmente reinando en ese lugar, ¿sí? Y dice saludos a cada uno en particular, ¿sí? O sea que eran hermanos que él conocía, ¿sí? Que tenían una relación estrecha. Así termina la tercera carta, ¿sí? de epístola de Juan el apóstol, ¿sí? La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Así que hay una familia, hermanos que Juan conocía muy bien y les manda saludos a todos en particular, ¿sí? Qué bueno es poder reconocer y acordarnos de todos, ¿no? Saludos a todos, los conozco, aquí están, no me olvido de ustedes. Y bueno, aquí terminamos este libro, Epístolas Generales. Hemos pasado por todas las epístolas, nos hemos llenado de información, de conocimiento, y hay mucho por aprender, hay mucho por poner por obra, así que estamos siendo instruidos para cosas mayores. Estamos en un nuevo tiempo, así que te aliento a que puedas en este nuevo tiempo ponerle todo tu esfuerzo, ponernos todo de nosotros para conocer
al Señor a través de su palabra, pero más que nada buscar el Espíritu Santo, que es el que nos va a enseñar todas las cosas, el que nos va a revelar todo este conocimiento y nos va a ayudar a poner por obra todo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Esto es lo que le agrada al Señor, amén. Así que te bendigo y espero, bueno, quizás nos vemos en otro momento, si Dios quiere. Quizás ya después de esta pandemia, quizás nos vamos a ver obviamente en persona. Y te voy a decir muchas cosas más que ahora no te puedo decir, como dijo Juan. Así que bueno, te bendigo. Recordá, ahí vamos a hacer la prueba desde la lección 1 a la lección 9. Es rapidito, es fácil y lo bueno es saber que no estudiamos por la nota. No estudiamos por la nota, acordate, no estudiamos por la nota, estudiamos, o mejor dicho, nos indagamos y nos ponemos a conocernos, procuramos conocer para poder agradarle al Señor por sobre todas las cosas, ¿sí? Te bendigo y ya te dejo allí con la prueba. Bendiciones.